En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hermanos, en el Salmo número 24, nosotros podemos escuchar esta frase, la repetimos: descúbrenos, Señor, tus caminos. Y la Cuaresma es precisamente el camino que nos conduce a Dios. Pero recordamos también cómo Jesús es el camino que nos conduce al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Bueno, pues entonces el fragmento del Evangelio que hemos escuchado, en donde nos muestra cómo el Señor Jesús comienza su vida pública después de haber vivido esta experiencia del desierto donde Él es tentado, pues nos tiene que llenar también de profunda alegría, porque verdaderamente el Señor camina con nosotros. Sí, Él va a decir: conviértanse y crean en el Evangelio, porque el reino de Dios ya está aquí en medio de nosotros, en medio de ustedes, diría el Señor Jesús. De esta forma, entonces, pues primero me quedo en la dimensión de las tentaciones que el Señor Jesús vivió. A cada uno de nosotros nos tiene que dar alegría, gozo y esperanza saber que el Señor Jesús fue tentado. Como tú y yo somos tentados. ¿Cuántas veces tenemos esta tentación de todo tipo, de todo tipo, de faltar a la caridad, de faltar a la castidad, de apropiarnos de los demás, de hablar mal del otro? Algunos, pues incluso, podrán decir el de caer en la corrupción, o el de ser infieles en el matrimonio, el de terminar en gran ruptura una amistad o dividir a una familia. Algunos otros podrán decir el de incluso suicidarse. El Señor Jesús también fue tentado. Y yo les digo que esto nos da esperanza, porque entonces en nuestras tentaciones no estamos solos. También el Señor Jesús nos acompaña, conoce nuestra realidad. Por eso en la oración del Padre Nuestro decimos: no nos dejes caer en la tentación. ¿Quién nos enseñó esta oración? El Señor Jesús. Y entonces, porque Él asume nuestra naturaleza humana y es en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, porque Él no pecó, conoce también de las tentaciones. Y qué importante saber que en la tentación, cuando somos tentados, el Señor no nos deja solos, sino que está a nuestro lado. Y lo que tenemos que hacer es lo que hoy hemos visto. Superadas las tentaciones, el Señor Jesús continúa anunciando la buena nueva. Anuncia el Evangelio, la presencia de Dios en medio de nosotros. De esta forma, pues dado que la tentación también es como que parte de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia, que la tentación nunca nos impida detenernos en la tarea, en el entusiasmo de anunciar a Cristo, porque el reino de Dios ya está cerca, porque el reino de Dios está en nosotros, en medio de nosotros, porque Jesús derrama su gracia, su perdón en nuestros corazones. ¿Y qué hay que hacer si no solamente somos tentados, sino si hemos incluso caído en el pecado, si hemos cometido la falta? Pues el Señor Jesús nos da su perdón y nos da su gracia para que nos levantemos, para que con entusiasmo sigamos trabajando
por el reino de Dios que está en medio de nosotros. Pues el tiempo de la Cuaresma, entonces, queridos hermanos, es un tiempo penitencial, sí. Reflexionamos sobre nuestras faltas y pecados, sobre los pecados del mundo, pero tiene que ser un tiempo de encuentro con el Señor Jesús. Pues hoy, Señor, esto es precisamente lo que te pedimos, que nuestras prácticas cuaresmales nos acerquen a ti, que nos ayuden a conocer la grandeza de tu amor, que nos ayuden a reconocer nuestra miseria humana, que nos podamos reconocer necesitados de ti, que bondadosamente te agradezcamos el que no nos rechaces, sino el que nos ames y constantemente nos des nueva oportunidad. Que sepamos también entonces ser amorosos con aquellos que nos rodean, que no rechacemos a nadie, que no condenemos a nadie, que a todos les abramos las puertas de nuestro corazón, porque cuando recibimos a quien es imagen y semejanza tuya en nuestro corazón, te estamos recibiendo a ti. Pero concédenos también, Señor, que en este caminar, al irnos configurando contigo, te podamos hacer presente en el corazón de nuestros hermanos, de los más tristes, de los más pobres, de los necesitados. Jesús, que esta experiencia, este caminar contigo, nos ayude a conocerte más a ti, a conocer la grandeza de tu amor, a conocer nuestras limitaciones y a mirarte siempre a ti, porque tú estás con nosotros, porque el reino está en medio de nosotros y ese reino, el reino de Dios, eres tú, Señor Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, tus actividades diarias, tu apostolado. Amén.